Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos a la Carta. Como recordaréis, en la última edición tuvimos la oportunidad de ver cómo Eduardo Zuleta entrevistaba a Deva Villanueva. Si todavía no habéis visto esta entrevista, os recomendamos que lo hagáis porque es verdaderamente interesante. En esta ocasión, a Deva le corresponde el rol de entrevistadora y ha elegido entrevistar nada más y nada menos que a Valeria Galíndez. Valeria es socia del despacho que lleva su nombre, Galíndez Arbitration, y es abogada admitida en Brasil. Es uno de los grandes nombres del arbitraje en Latinoamérica y podríamos incluso decir que en el mundo, puesto que recientemente ha sido nombrada Senior Co-Chair del Comité de Arbitraje de la IVA. El currículum de Valeria es impresionante. Con su juventud tiene una gran cantidad de arbitrajes en los que ha actuado como parte y como árbitro, y solamente como árbitro ha actuado en más de 80 arbitrajes internacionales y domésticos, comerciales y de inversión, tanto en calidad de coárbitro, de árbitro único o de presidente. Valeria, además, es miembro de diversos comités, entre los que podemos destacar naturalmente ser miembro de la Junta Directiva del Club Español del Arbitraje, pero también es miembro del Comité de Arbitraje de la CCI y participa en el Task Force de Corrupción en el Arbitraje Internacional. Es una entrevista realmente interesante, con lo cual os animamos a que la veáis. Esperamos que la disfrutéis mucho. Y, como siempre, queda el interrogante de saber a quién va a entrevistar Valeria en la próxima edición de los Diálogos a la Carta. Un abrazo a todos. Os dejo con Deva y con Valeria. Hola, Valeria. Feliz año lo primero. Hola, feliz año. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Es una excelente forma de comenzar el 2022. Desde luego, a mí no hay nada más que me apetezca que estar charlando contigo. Gracias por prestarte, porque esto tiene su truco. Te prestas a que te entrevisten, pero a continuación te toca a ti buscar a la siguiente víctima y ser tu entrevistadora. Así que va con regalito. Ya veo. Valeria, vamos a empezar con este bloque de preguntas para conocerte mejor. Ya habrán oído todos los que sigan esta entrevista que tu acento te delata como argentina, pero tú estás radicada en Brasil y además tuviste tu andadura por Europa. Así que cuéntanos un poco más de esta faceta trotamundos tuya y cómo vives el dilema, si es que hay dilema, en ser una argentina viviendo en Brasil. Bueno, lo de la faceta trotamundos fue un poco impuesta por las circunstancias, no porque yo en su momento lo haya elegido. Yo creo que actualmente sí, por estar en el arbitraje, automáticamente uno elige un poco ser un trotamundos, pero cuando, digamos, mi infancia comenzó, no, esto fue decidido por mis padres a fines de años 70, toda mi familia es argentina y nos vinimos a Brasil en un momento, digamos, que políticamente un poco complicado para Argentina, y luego estando en Brasil, después de 15 años, mi papá, que es ingeniero, y como todo ingeniero también de cierto modo está cambiándose de ciudad a cada 6 meses, nos tocó irnos a Francia, y como era por un periodo indefinido, fue toda la familia. Y yo creo que ahí fue que realmente comenzó, fue un punto de inflexión en mi vida, esa experiencia adolescente. No nos olvidemos, estamos hablando del inicio de los años 90, un mundo que no era globalizado, los viajes no eran tan comunes, eran carísimos, y menos aún una experiencia estudiantil en otro país fue muy especial, y a mí me cambió, y lo puedo decir, me cambió la vida. Y le agradezco hasta el día de hoy a mis padres por esa oportunidad fantástica, y a partir de ahí yo creo que nunca dejé de viajar y nunca dejé de ser una, digamos, curiosa de otros lugares, de otras culturas. Y bueno, eso de alguna forma, y ya lo veremos, me llevó también al arbitraje y al derecho y al arbitraje en particular. Así, resumiéndote, fue algo un poco impuesto y que hoy yo, digamos, lo incorporé totalmente a mi vida, tanto en el plan profesional como en el plan personal también. Me encanta viajar y estoy siempre inventándome algún viaje diferente en las vacaciones. Y luego llega el COVID y te fastidia los planes.
Bueno, sí, el COVID un poco que me dejó, digamos, aburridísima, esa es la verdad, y siempre le digo a la gente, para mí estos 2 años fueron muy difíciles, eso de no poder salir y no poder ver gente, digamos, de la forma que uno está acostumbrado en el medio arbitral, fue bastante complicado para mí, pero bueno, creo que por suerte arrancamos 2022 con un poquito más de esperanza de que las cosas vuelvan a un poquito de normalidad. Pero en fin. Ahora, Y cuanto a tu pregunta sobre el dilema, sí, eso te sí. iba a preguntar, porque tú has estado años y años sin la nacionalidad brasileña. No sé si la profesión a la que nos dedicamos influyó mucho en tu decisión de no nacionalizarte o que tú es que Argentina y quieres seguir Argentina y solo Argentina. ¿Qué te hizo No, cambiar? ¿O tú? no, es verdad que estuve años y años, más de 30 años digamos, es puramente argentina y lo hice por pura pereza burocrática. La verdad es que me daba pereza hacer todo el proceso de nacionalización brasileña y la decisión no tuvo absolutamente nada que ver con el arbitraje. Es más, me acuerdo que cuando tomé la decisión de nacionalizarme, Alexi Mug me dijo, estás cometiendo un gran error, porque ahora vas a perder la oportunidad de ser nombrado por la CCI en casos brasileños. Y me acuerdo que le dije, bueno, Alexi, esa no es, digamos, mi gran preocupación en este momento de nacionalizarme. Lo hice por reconocimiento, más que nada, por reconocimiento del país que me recibió, que recibió a mi familia también y en el cual nos hemos sentido 100% acogidos y yo quería participar de la vida política brasileña, cosa que no podía hacerlo siendo extranjera, o sea que fue una decisión totalmente motivada por cuestiones personales, pero no existe propiamente para mí. Entre Argentina y Brasil existe mucho en el plan futbolístico y a mí honestamente no me interesa mucho esa cuestión, únicamente cuando hay mundiales porque me parece súper divertido, pero aparte de eso no soy una persona que acompaña particularmente el fútbol. Es más bien, digamos, una situación híbrida. Yo no me considero ni 100% brasileña ni 100% argentina. Y creo que todos que hemos vivido de cierta forma la infancia en otro país y la adolescencia en otro país, tenemos esa tendencia a incorporar elementos de una cultura y de otra que nos parecen interesantes y yo creo que al día de hoy obviamente eso desde el punto de vista profesional siempre me ayudó mucho, o sea, a mantener una cierta flexibilidad cultural que cuando uno crece en un único país ni siempre la tiene. Pero yo no lo veo como un dilema. Ya mis amigos muchas veces me lo sacan en cara, me dicen, bueno, ahí salió el lado dramático que es argentino. El brasileño es mucho más alegre y positivo, el argentino tiende a ser un poco más negativo y yo creo que en eso he salido bastante argentina, pero no, yo creo que para mí fue como esa combinación de cosas que me gustan de un lugar y de otro. Y me siento perteneciendo a ambos países y culturas. Yo he sido educada por padres argentinos, o sea, dentro de casa siempre fue una idiosincrasia argentina, que obviamente no es igual a la brasileña, aunque seamos latinoamericanos, pero no es igual. Pero en la calle era Brasil y claro, buena parte de mi vida fue acá, yo he sido casada con un brasileño, tengo una hija que nació en Brasil, con lo cual obviamente estoy totalmente embebida de esa cultura, pero al mismo tiempo no la educo a mi hija como un brasileño educaría a sus hijos. Yo ni siquiera sé canciones de cuna de niños en brasileñas, para que tengas más o menos una idea. O sea que hay un poco de esa incongruencia de vivir tantos años en un país y al mismo tiempo no ser 100% de ese lugar, pero no llega a ser un dilema. No, te entiendo bien. Y hablando de ese dramatismo argentino que llevas en las venas, me gusta aprovechar esta entrevista para destapar talentos ocultos y tu pasión es la danza. Eh, pero ¿cuán seria era esa pasión? ¿Alguna vez lo contemplaste como que pudiera ser un futuro profesional o siempre tuviste claro, me voy a dedicar al derecho y eso eventualmente te llevó al arbitraje? Cuéntanos. No, el derecho fue totalmente secundario, fue mi plan B. Mi plan A era el ballet. Yo he sido
bailarina profesional de la compañía de ballet de la ciudad de São Paulo, del Teatro Municipal de São Paulo, y esa era mi pasión y yo lo hubiera seguido hasta el final. Yo me dedicaba al ballet 12 horas al día hasta los 15 años, o sea que yo realmente lo llevaba en serio. Creo que eso es algo muy típico de quien trabaja con derecho, somos de cierta forma obsesionados por algo. En ese caso mi obsesión era la danza, el derecho yo ni siquiera lo había pensado hasta los 15. Tuve una lesión bastante seria y eso me alejó obviamente de mis entrenamientos, de mis clases y etcétera. Y la verdad es que mi mamá un día me llamó y me dijo, mira, pensalo bien, porque sos muy buena, pero no vas a ser la primera bailarina, eso está claro. O sea, esa honestidad que solo las madres pueden tener. Y me dijo, pensalo si realmente vale la pena, porque es un sacrificio. O sea, obviamente toda carrera es de cierta forma sacrificada, pero nosotros sabemos que en el mundo artístico, en el mundo deportivo, eso exige, yo creo que un poco más que únicamente un sacrificio. Exige también una vocación particular, que yo creía que la tenía, pero no la tenía así tan digamos, Marcada. marcada exactamente. Ahora, en ese momento, en esa pausa de la lesión que he tenido, lo pensé y justo coincidió también con el viaje a Francia por primera vez para ir a estudiar mi secundaria en Francia. Y luego dije, no, realmente creo que me voy a tener que dedicar a otra cosa, a ver qué voy a hacer. Y nada, yo escribía bien, me encantaba leer y hablaba varios idiomas. Entonces me pareció que el derecho era algo que me daría, digamos, amplitud y la posibilidad de elegir de entre las cosas que a mí me gustaba hacer, algo para el futuro que fuera, digamos, más sólido que una carrera artística, y así fue que terminé en el derecho. Pero el arbitraje, ahí fue totalmente por casualidad, eso no hubo una elección. Ahí simplemente me invitaron un día a participar de un equipo de arbitraje que estaba comenzando en los años 2000 en Brasil. Yo el arbitraje no sabía nada, no lo había estudiado en la universidad, no nada, y en Brasil en ese momento el arbitraje además era todavía considerado inconstitucional, con lo cual no era un ambiente que se fomentaba la práctica. Pero la persona con quien yo terminé trabajando en ese momento, yo hacía M&A, yo era abogada de M&A. Me dijo, mira, me parece que no, que M&A, una persona con tu perfil tan internacional y con tu experiencia de vida, es más interesante que hagas arbitraje. Y yo creo que como esas cosas que uno solo hace cuando tiene 20 años, yo dije, ok, listo, tratemos, ¿por qué no? Y así fue, y fue así que comencé. Mi primer trabajo fue redactando un laudo en un caso de inversión en Guinea-Bissau. Yo no entendía absolutamente nada de arbitraje, no sabía ni siquiera lo que era la Convención de Nueva York, y me tocó redactar el primer borrador de este laudo. Me pasé un mes en la biblioteca estudiando arbitraje y bueno, saqué ahí un primer borrador que seguramente estaba una porquería, pero bueno, mi jefe en ese momento tenía muchísima paciencia y digamos que poco a poco me fue enseñando un poco más sobre el arbitraje y sobre cómo redactar laudos, pero así fue que comencé con el arbitraje totalmente por casualidad y mucho por el hecho, como te dije, por eso fue un punto de inflexión, por el hecho de que hablaba francés, por el hecho de que había tenido experiencia afuera, eso fue determinante para que tuviera esa primera experiencia. Es que yo creo que hay muchos de esta generación en la que, bueno, ya el arbitraje era incipiente, pero todavía no estaba tan conocido, que casi que el arbitraje te encuentra a ti por este perfil internacional que uno tiene. Eso es algo que se repite. Y entonces ahí comienzas el arbitraje en un gran despacho, y sigues en otros grandes despachos, y hay un momento dado en el que te lías la manta a la cabeza y decides ponerte por tu cuenta. Cuéntanos qué te conduce a esa decisión, y qué es lo mejor y qué es lo peor y qué cosas echas de menos y cuáles no echas en absoluto de menos. Cuéntanos esa experiencia. Sí, bueno, yo estuve trabajando en grandes despachos por casi 17 años, no casi 17 años, despachos brasileños, en despachos internacionales también. Trabajé en Francia también durante un periodo.
Y la verdad es que creía que ese era el único camino, ¿no? O sea, si uno quiere tener una carrera en el mundo del arbitraje, tenés que hacer lo que te toca, que es trabajar como abogado, trabajar en un gran despacho. Yo sé que tu trayectoria es bastante diferente a la mía, pero bueno, en ese momento, especialmente viniendo de Latinoamérica, y Brasil, que era un país totalmente periférico en el mundo del arbitraje, a mí me parecía que era un poco lo que tenía que seguir, hasta que me empecé a dar cuenta que me caían cada vez más nombramientos como árbitro. No entendí, nunca entendí exactamente por qué, y hay mucho de eso en mi vida, siempre hay cosas que como no sé, me llegaron, pero bueno, yo creo que también uno tiene que saber identificar las oportunidades, ¿no? que aparecen, y, y me empecé a dar cuenta de ese movimiento, que la gente me veía a mí como árbitro, que era algo que yo no lo había pensado y no lo había siquiera trabajado desde el punto de vista, digamos, de networking ni nada de eso. Yo siempre estuve enfocada en conseguirme clientes y casos como abogada, y a mí me encanta ser abogada, me encanta la abogacía, me encanta la adrenalina de la abogacía, me encanta defender un caso, me encanta la audiencia y todo eso. Y de repente empecé a tener esas experiencias como árbitro y me empezó a gustar. Fíjate, me pareció interesante, mucha responsabilidad, pero me parecía interesante. Y eso fue aumentando hasta que, digamos, en el 2017 yo me di cuenta que ya tenía un volumen grande de casos, muchos que había rechazado porque trabajaba en un gran despacho que obviamente me generaba muchísimos conflictos, y también era un momento personal muy particular. Mi hija en ese momento estaba entrando en su adolescencia. Y para mí fue un poco como tener esos momentos en que uno tiene como un insight. Y dije, fíjate, yo puedo tener otra vida que no es esta de un gran despacho que uno tiene que estar básicamente durando horas y buscando clientes y en interminables reuniones administrativas, y todo eso yo entiendo, forma parte del proceso de un gran despacho, pero que para mí ya no era placentero. Y yo tenía la sensación de que yo estaba dejando de vivir ciertas cosas, especialmente con mi hija, que quería poder vivirlas a partir del momento que yo llegaba a mi casa todos los días cuando ella ya estaba por irse a dormir. Con lo cual junté un poco digamos, el puzzle que tenía en mi vida, y dije, listo, aquí esta es una alternativa, ¿por qué no? Conversé con algunas personas, una de ellas, Juan Fernández Armesto, vos sabés muy bien, porque yo estuve conversando con él bastante sobre eso, y otros árbitros que conocía y con quien tenía una buena relación, y para saber si mi idea era realista, si no era algo como quizás un sueño, si no era demasiado joven, si tenía sentido estando en Brasil, en fin. Y finalmente concluí que sí, que valía la pena arriesgarme, y lo hice. En el 2017 empecé con mi práctica, y la verdad es que estoy muy contenta con el cambio, con la vida de árbitro. Yo no diría, hoy todavía tengo algunos casos como abogada, pero la verdad es que eso ya se está tornando algo bastante residual en mi práctica, y creo que la tendencia es que la verdad es que no acepte más casos como abogada, por eso requiere una estructura que yo hoy por hoy no tengo ganas y no tengo condiciones de tener, más ganas que condición. Eh, y creo que ese es justamente el lado positivo, yendo a una de tus preguntas. ¿Cuál es el lado positivo de ese cambio? Es esa posibilidad de tomar decisiones de forma, digamos, más rápida que si uno estuviese en un gran estudio. Vos sabés muy bien lo que son las burocracias, son empresas y obviamente tienen sus varias instancias para que uno pueda tomar cualquier tipo de decisión. Eso era algo que para mí siempre fue un poco complicado, quizás yo soy un poco rebelde en ese sentido, y me encanta el poder decidir rápidamente lo que a mí me parece que tiene que ser hecho. No significa que sea impulsiva, pero sí poder tener esa rapidez de acción. La otra cosa que me encanta es poder organizar mi vida, mi agenda de otra forma, no ser tan, digamos, esclava de clientes y de socios, ¿no? Porque uno termina siendo también
empleado de los socios cuando trabaja en un gran estudio, mientras que aquí uno está solo y puede tomar ciertos riesgos o simplemente organizarse de otro modo. Lo que quizás es, yo diría, el aspecto negativo, porque ni todos son obviamente rosas y unicornios fantásticos, el lado negativo es que hay mucha responsabilidad. Uno mal que mal tiene una estructura y es responsable por una estructura. En un gran estudio hay una pulverización un poco de eso, uno no se da cuenta de efectivamente todo lo que tiene por detrás y todo lo que dependen de uno, mientras que en una estructura pequeña eso es obviamente evidente y yo me siento muy responsable por las personas que trabajan conmigo, y eso obviamente a mí me genera muchas veces una ansiedad por mantener el ritmo y por tener capacidad de generación, digamos, de trabajo, pero la verdad es que es una ansiedad totalmente injustificada porque hasta el presente momento no he pasado por ningún momento, digamos, que la justificara, ¿no? Ahora, para mí fue más que nada una elección un poco de vida, de cambio, fue un cambio total de vida y que no me arrepiento para nada, me gusta mucho esa vida digamos, de un estudio pequeño, de un trabajo más artesanal, una cosa más, me permite volver a digamos, a las raíces de lo que es el derecho, que muchas veces uno pierde en un gran estudio. Uno cuando ya es socio de estudio es más un administrador que un abogado, ¿no? Y eso es algo que quizás yo me había dado cuenta que lo había perdido un poco a lo largo de esos años y que lo he recuperado. Así que muy contenta. ¿Y echas algo de menos? No sé qué es lo que se podría echar más de menos, pero esa sensación de tener colegas, de tener otros socios donde poder llamar a la puerta, porque ahora, claro, no tienes a puertas a las que llamar más que a tu propia estructura que hayas creado. Ahora para llamar a una puerta tienes que quedar para comer con alguien. Exacto. Ya no hay nada tan espontáneo como ese colegueo que se tiene. Eso supongo que lo echarás de menos. Fíjate que la verdad es que lo que yo también me había dado cuenta un poco con el tiempo es que a medida que subís en las jerarquías de un estudio, se vuelve cada vez más solitario. Eso yo ya lo sentí un poco cuando estaba en el último despacho en que estaba, y quizás porque también geográficamente estaba muy lejos de la casa matriz. Entonces yo no tenía tanto ese intercambio. Eh, y en función de eso también hizo con que yo creara una red mía de personas de confianza con quien me siento a gusto para discutir temas o dudas que tenga, que no requieran necesariamente que quedemos para una comida, o sea, menos formal, o sea, que los llamo y discutimos y funciona bastante bien. Y me he dado cuenta que hay mucha gente, como obviamente ya hay mucha gente que está en su carrera solo, que trata justamente de tener esa red de contactos de personas cuyo criterio uno confía y que uno dice, bueno, a esta persona puedo preguntarle. El hecho de que haya también pasado por tantos estudios hizo con que yo tenga muchos ex compañeros con quien yo he trabajado y que confío mucho en el criterio y en el conocimiento y son personas a quien yo recurro con bastante frecuencia cuando siento esa necesidad de discutir con alguien en el mismo nivel, ¿no? Porque claro, el problema de cuando uno tiene un estudio pequeño es que vos sos la persona de mayor nivel y no necesariamente vas a poder tener el mismo tipo de discusión que alguien que tenga la misma experiencia que uno. O sea que, a ver, para mí fue una transición muy natural porque yo ya lo tenía y no necesariamente es lo que echo de menos. Lo que sí extraño mucho es no estar con una dinámica de estudio o digamos, o social en el sentido de que uno está en contacto siempre con varias personas todo el tiempo. El trabajo de árbitro, vos lo sabes muy bien, es muy solitario, ¿no? Uno
uno se la pasa prácticamente escribiendo o leyendo el día entero. Y eso cambió mucho, claro, porque yo era mucho más abogada, o sea, yo tenía mucho más interacción con mi equipo y con un cliente que hoy día, obviamente. Eso quizás es lo que yo diría que extraño más de esta nueva dinámica, pero no nada negativo. Oye, y si viéramos tu perfil, diríamos mujer latinoamericana, madre, ahora de hija adolescente, divorciada, lo has dicho tú antes, espero no estar vulnerando aquí alguna norma de, estas de protección de datos, pero no sabes lo pesada que es la normativa europea al respecto. No, para Lo has nada. dicho tú antes ya lo has revelado tú todo, no estoy diciendo nada nuevo. Estas características, este perfil muy superficial de ti, ¿eso te ha dificultado en tu desarrollo? ¿Te ha influido? Bueno, todo influye, pero ¿han sido obstáculos en tu desarrollo profesional? Sí, influencia, como lo dijiste, la tuve, y yo creo que ya mencioné un par de ejemplos de cómo esos temas me condujeron a determinadas elecciones. Dificultades sí, y yo creo que hasta el día de hoy hay algunas dificultades planteadas por esas características, digamos, ¿no? Pero sí, al inicio había, y estamos hablando de Latinoamérica, que en general todavía es bastante machista en su educación, las mujeres somos machistas, ¿no? En general, en Latinoamérica hemos sido todavía educadas para pensar de forma machista, ¿no? Y yo me di cuenta de eso muy claramente cuando la tuve a mi hija, por ejemplo. A mí me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, y yo quise, pero esto fue una elección mía, yo no quise parar de trabajar, yo no paré de trabajar, yo la tuve a mi hija y al día siguiente hice staff meeting en el hospital. Y no me molestó, era algo que para mí era placentero, a mí no me gustaba estar en casa todo el día. Pero yo me acuerdo que las mujeres comentaban, las mujeres del estudio en el cual yo estaba en ese momento comentaban de que eso era negativo, de que estaba mal, de que yo era una mala madre porque no me estaba dedicando exclusivamente a mi hija, que es eso lo que se espera de una madre cuando tiene un hijo. Lo que se espera que abandone un poco la carrera o que la ponga en su, digamos, en un plan secundario. Y yo no quise hacerlo. Para mí era muy importante seguir intelectualmente activa y a mí molestaba no hacerlo. Y lo hice por elección, eso siempre lo digo muy claramente, lo hice por elección. Me acuerdo que yo fui al estudio con mi bebé a hablar con mi jefe y le dije, yo no quiero estar en casa todo el día, yo estoy aburrida. Se lo dije y era lo que yo sentía en ese momento. Pero me acuerdo esa mirada de las otras mujeres como algo como, esta mujer está haciendo todo mal. Y también recuerdo que hasta hace poco la gente me decía, viajas mucho, sabes que en nuestro medio uno viaja muchísimo, y me decían, ¿y tu hija? ¿Con quién la dejas? La tenés abandonada. Entonces siempre hay como esa idea de que la mujer que está dedicada a la carrera no está siendo una buena madre, porque no está haciendo lo que supuestamente una madre tiene que hacer. Yo no sé exactamente qué es lo que las personas creen que una madre tiene que hacer, pero hay mucho esa confusión, especialmente en países latinoamericanos, y no sé decirte si en España es igual. Yo también me acuerdo en una entrevista de trabajo que me preguntaron si yo estaba dispuesta, si yo estaba segura que estaba dispuesta a aceptar el puesto que me estaban ofreciendo, que era ya un puesto de socia, porque me iba a tocar tener que trabajar mucho y porque iba a tener que viajar mucho. Y yo les pregunté por qué me estaban preguntando eso, la persona que me estaba entrevistando me dijo, porque vos sos madre y sos divorciada. Y yo le pregunté, bueno, pero usted le preguntaría a un hombre divorciado si para él es un problema tener que trabajar mucho, tener que viajar mucho. Y la verdad es que no le preguntaría a un hombre eso. O sea que todavía hay mucho esa idea de que la mujer no es capaz de hacerlo o no está dispuesta a hacerlo porque es mujer o por las circunstancias de la vida personal que tenga. Esos son ejemplos cuanto a la maternidad, pero vos sabes también que hay muchos ejemplos cuanto al hecho de que uno es mujer simplemente, y de que uno es latina, entonces, bueno, hay un montón. Para mí fue muy difícil tener mi primer caso fuera de Latinoamérica.
porque todavía hay una idea de que los latinoamericanos quizás no somos suficientemente preparados o sofisticados desde el punto de vista del arbitraje internacional para estar en casos que no involucren a una parte latinoamericana. Y yo creo que eso sí, hasta el día de hoy. O sea, eso está en evolución, yo creo que está mejorando, pero creo que todavía hay esa percepción equivocada, en mi opinión, de que los latinoamericanos basados en Latinoamérica, porque sabemos que hay muchos latinoamericanos que hicieron su carrera fuera de Latinoamérica, pero los que estamos basados aquí no estamos en el mismo nivel que un latinoamericano que esté en Estados Unidos o que esté en Europa, a pesar de que hoy por hoy es uno de los mayores consumidores y practicantes del arbitraje internacional. O sea que eso es algo que todavía está en evolución, pero sí me doy cuenta en algunas oportunidades que hay un poco de ese estigma que espero obviamente que cambie en los próximos años. Yo siento que está desapareciendo. O sea, te doy la razón, pero también creo que vamos por el buen camino. Sí. Mayor inclusión. Y buena prueba de ello es que acabas de comenzar tu mandato como coach del Comité de Arbitraje de la IVA. Enhorabuena, en lo primero. Y cuéntanos qué se puede esperar de esta nueva gestión. Bueno, justamente la idea mía, ¿no? El IBA es un poco complejo, ¿no? Y yo aquí hago una confesión. Cuando yo me incorporé al Comité de Arbitraje de la IBA, yo tampoco conocía muy bien la dinámica de cómo funcionaba, y como te dije, varias cosas en mi vida fueron por casualidad. También de cierto modo terminé en el comité por casualidad. Pero el co-chair significa básicamente que yo estoy acompañando este año la gestión de Sama Haradi, que es la persona que digamos que es el senior chair del comité. A mí me tocará ser senior chair el 2023, pero es como una especie yo soy como su vicepresidente, digamos así, como la mano derecha, o sea que ella tiene sus proyectos, a mí me toca obviamente apoyarla, y mis proyectos serán para el 2023, pero creo que Sama y yo de cierto modo estamos bastante alineadas en las cosas que nos parece que la IBA puede hacer más o puede ayudar a innovar. Una de ellas es, y la hemos discutido en Miami, es hacer quizás una revisión de las directrices sobre reglas de conflicto. Estamos teniendo muchos precedentes en Latinoamérica que creo que están haciendo con que la discusión se ponga actual en la región. Eso tiene que ver mucho con la evolución de lo que fue el arbitraje en Latinoamérica, obviamente. Al inicio nosotros discutíamos si era constitucional, luego el competence, y ahora estamos discutiendo el deber de revelación. Es un ciclo y estamos yendo en ese ciclo. Europa y Estados Unidos han pasado un poco por ello, aunque tenemos precedentes bastante recientes también sobre la materia, pero creo que el nivel de discusión en Latinoamérica todavía es bastante primario. Y mucha gente está asustada con los precedentes latinoamericanos, no sin razón, yo no digo que no, y pienso que es un momento adecuado para que la IBA también aproveche y haga esa revisión. Ya hace 10 años que las directrices son vigentes, y no digo que necesariamente habrá cambios radicales, pero yo creo que algunos ajustes serán necesarios para ponerlos más, digamos, en línea con lo que es la práctica actual. Y tratar también lo más importante de divulgarlo en regiones en que todavía ese producto IBA no es tan utilizado, que es el caso de Latinoamérica, que es el caso de África y el caso de Asia. Europa y Estados Unidos están en otro nivel en ese sentido, pero estas otras regiones que son muy activas recién están entrando en contacto con las directrices. Yo creo que ese es un proyecto importante que nos tomará seguramente estos 2 años o hasta más, porque no es un proceso rápido, hay un proceso de consulta pública, hay una formación de un task force, etc. Y luego otra de las cosas que a mí me parece que quizás es lo que es más importante, porque yo lo he sentido, es hacer con que la IBA sea más inclusiva.
más transparente quizás en sus trabajos y permitir que los miembros del comité de arbitraje sean más activos. Hoy por hoy yo creo que hay una sensación todavía de que es un pequeño grupo que tiene, digamos, el privilegio de participar de los task forces del comité de arbitraje, y hay varios que son súper interesantes y de los cuales resultan productos muy interesantes, pero la verdad es que todavía son pocas personas que se enteran, que realmente participan, y yo creo que nosotros tenemos que ser más inclusivos y tratar de tener más participación en general y más participación de las regiones periféricas. O sea, hay una preocupación con una inclusión geográfica que yo creo que hasta el día de hoy todavía no hemos logrado tener. Estamos caminando muy bien. El comité de arbitraje hoy es compuesto por gente de todas las regiones, hay un cuidado para que exista esa representatividad, pero no solo de los officers. Yo creo que tenemos que ir también en lo que son las camadas inferiores de trabajo, que son justamente los grupos de trabajo, los eventos IBA, hacerlo más quizás popular de lo que la IBA es hoy. Yo creo que esas serían las dos cosas más importantes para estos 2 años de gestión que vamos a tener, gestión puramente femenina, lo que es obviamente un orgullo para nosotros. Es la primera vez que tendremos 2 co-chairs mujeres exclusivamente, y eso obviamente es un marco para el comité de arbitraje. Y hacéis muy buen tándem, además, las dos. Estamos llegando ya al final de la entrevista, que se ha pasado el tiempo volando. Valeria, ¿qué consejos le podrías dar a las nuevas generaciones arbitrales? ¿Hay algo que tú puedas decir que se aprovechen de la voz de tu experiencia? Mira, consejo, obviamente uno siempre se piensa en la experiencia que hemos tenido. Yo pienso que la primera y más que nada es tratar de pensar el más largo plazo. Yo creo que las generaciones de hoy día tienen quizás una necesidad, y lo que está bien, de reconocimiento, y eso es importante, pero tienen que entender que ese reconocimiento no viene en 1 o 2 años. Ese reconocimiento tardará un poquito más, y es positivo, porque eso hace con que uno tenga experiencia de vida, y incluso en el plan personal es importante en la toma de decisiones, es importante en cómo uno evalúa situaciones, y no es lo mismo cuando uno tiene 20 o cuando uno tiene 30. O sea, uno no ve el mundo de la misma forma y no ve la vida de la misma forma. Entonces es paciencia y quizás perseverancia. Es decir, que uno no puede creer que vendrá rápido. No necesariamente va a tardar los 20 años que normalmente tardaría en nuestra época cuando nosotros empezamos a actuar, pero no vendrá en 2, 3 años. Eso me parece que está claro. Y la otra cosa es invertir mucho o exponerse, que quizás uno tiende a tener un poco de miedo en hacerlo. Yo lo tenía, yo era muy tímida, aunque no parezca, pero yo era muy, muy tímida, y el ballet de cierta forma fue una cosa que me ayudó mucho, porque yo creé un personaje para poder subir a un escenario, y eso me ayudó después profesionalmente. Pero es exponerse, es no tener vergüenza de ir a eventos, de hacer preguntas, de hablar con gente, de circular. El mundo del arbitraje todavía es un mundo que depende de conexiones. O sea, no sirve de nada que uno puede ser excelente, y hay mucha gente excelente, pero que está metida ahí en una oficina y que nadie se entera que esa persona está haciendo un trabajo excelente. Y es importante que tengan voz y que participen hay muchas iniciativas jóvenes, excelentes iniciativas jóvenes, y creo que eso es una puerta de entrada importante. No significa que tienen que ir a todo, porque si no, no van a trabajar. Hay muchos eventos de arbitraje, pero que sean selectivos, que participen de lo que es de calidad y que lo hagan con calidad. No es solo estar ahí
cuerpo presente, pero que aprovechen esas oportunidades para aumentar su networking, para tratar de tener un rol importante en alguna conferencia o hasta en el grupo de iniciativa joven. Yo creo que esas serían las dos recomendaciones que yo le haría a la generación que está comenzando, basada mucho en la gente que trabaja conmigo y que veo que tiene un poco esa ansiedad por llegar, digamos, a lo que ellos consideran como siendo la cumbre de la carrera, pero que tienen que estar conscientes que eso es un trabajo de hormiga, ¿no? Uno como que va poco a poco y va sembrando. A mí, yo tardé como, qué sé yo, 10 años yendo a la conferencia en Miami para que me invitaran a hablar en la conferencia. Así que no es algo que viene del día a la noche. La recompensa no llega inmediata, obviamente. Exactamente. Así que bueno, esas creo que serían las dos recomendaciones. Y bueno, idiomas, obviamente, que son, eso como se dice en francés, ça va de soi, tienen que saberlo y no hay otra salida hoy día. Para los brasileños en particular, o los que no hablan español, yo les diría que aprendan a hablar español. Creo que el inglés ya no es, solo el inglés no es suficiente, tienen que tener por lo menos un tercer idioma y dominado, eso sí. Así que sería ya es un buen camino. Sin duda. Y estando a comienzos de año tocaría hablar de los buenos propósitos. Y yo sé de un propósito que estaría fenomenal que llevaras a cabo, que es tu nueva web, porque ahora mismo eres un fantasma. ¿Cómo se puede contactar contigo? ¿Cómo se puede encontrar tu currículum? La verdad, yo sé porque vos ya me regañaste una vez porque no encontrabas mi currículum en ninguna parte y la verdad es que es una vergüenza y lo reconozco y ya lo puse en mi to-do list. Ya tengo hasta una fecha target para que esta página web salga y todo y la verdad es que hoy por hoy en mi currículum solo entrando en contacto conmigo y pidiéndomelo que se lo voy a mandar encantada. Pero es verdad que lo tenía que hacer. No sos la primera persona en decírmelo. Julie Bedard me lo dijo también el otro día, como una cocher del IBA no tiene un sitio web, Valeria, por favor. Pero es una buena señal, es una señal de que por lo menos estoy ocupada trabajando y la verdad es que no tuve mucho tiempo de parar para pensar. Parece una cosa sencilla un sitio web, pero tampoco es tan sencillo, no tiene que pensar en contenido, en qué vas a poner. Y yo tengo hoy una preocupación muy grande con cuál va a ser el límite de la información en ese sitio, qué tanto uno va a revelar. Sé que este es un tema que hoy día está súper, digamos, en boga y justamente es una de las cosas que me preocupa, qué tanta información, qué voy a poner, qué no voy a poner, cuáles van a ser las herramientas de búsqueda, etcétera. Así que por eso no justifica 2 años, porque ya hace 2 años que no lo tengo, pero bueno, justifica por lo menos algunos meses de retraso. Pero ya para fines de enero, inicio, antes de carnaval, como se dice aquí en Brasil, es un marco temporal. El carnaval, antes de carnaval lo tendremos y ahí ya no tendrás otro argumento para regañarme porque no me encontrás en la internet. Pero si no, en LinkedIn es fácil encontrarme, ahí estoy. Para todo el público que quiera contactar con Valeria en LinkedIn, ahí la tenemos. Hasta carnaval, a partir de carnaval tendrá una página web como toda la gente fichada. Exactamente. Valeria, pues ha sido un tremendo placer compartir esta media hora contigo. Espero que todos los que nos estén escuchando también la hayan disfrutado y hasta pronto. Si nos dejan. Sí. Si nos dejan un micro, como la canción de los Panchos, si nos dejan. Bueno, no, yo creo que la verdad es que yo estoy optimista a pesar de la nueva ola de Omicron, pero yo creo que estamos llegando a un nivel en que nos dimos cuenta que vamos a tener que seguir viviendo. Pero igual te agradezco un montón la invitación y la oportunidad de hablar un poco más de mí, no solo de arbitraje, que yo creo que es algo siempre interesante y para mí obviamente es un honor poder estar aquí siendo entrevistada por vos, que sabes que sos una persona a quien admiro mucho profesionalmente, aunque la invitación vino, como vos dijiste, con un regalito. Ahora me tocará a mí buscar otra persona para
para entrevistar, y le agradezco obviamente al Club Español por la oportunidad y espero poder verlos a todos en persona en Madrid este año para la conferencia. Así que En muchísimas junio, gracias. ahí nos vemos. Esperemos que sí. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.